Buenos días, jueves 6 de noviembre y titulamos nuestra columna de hoy día 696 y nos preguntamos, ¿Estados Unidos puede volver a ser progresista? La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York reactiva la pregunta de si puede este país volver a ser un país progresista, porque Estados Unidos fue el primer país en consolidar un régimen progresivamente progresista de manera sostenida, ya que primero su nacimiento antimonárquico constituyó la primera y mayor república moderna. Su constitución igualitarista precedió a la Revolución Francesa y fue la base de las constituciones de todas las repúblicas, dividiendo el poder en tres, sumando a la prensa libre como verdadero cuarto poder. Y a comienzos del siglo XX, Theodore Roosevelt, que fue presidente entre 1901 y 1909, impulsó reformas económicas con la regulación de las empresas, con la ley antitrust o la ley antimonopolios. Y bastante antes del surgimiento del peronismo, en el New Deal, en 1933, se instituyeron programas de empleo, creando dos agencias para emplear a millones de personas en obras públicas. Se llamaba Public Work Administration y Work Progress Administration. Creó también la seguridad social, promulgando el famoso Social Security, con beneficios a la vejez, compensaciones por desempleo, seguros de discapacidad. Además de establecer por ley los derechos liberales y la National Labor Relations Act, que institucionalizó los sindicatos. Y las teorías económicas de Keynes, como la demanda agregada, se experimentaron por primera vez en Estados Unidos. Ahora hubo un cambio de época, en alguna medida atribuible al surgimiento de ideas que muy simplificadamente podríamos decir opuestas a Keynes en los años 70, que corrieron el discurso político hacia la derecha con la presidencia de Ronald Reagan como mojón de ese proceso de cambio, el surgimiento del Tea Party dentro del Partido Republicano, llevándolo más a la derecha, con el corolario de Donald Trump, 2 veces presidente de ese país. Estaremos viendo en Mamdani no solo a él, sino al kilómetro cero de un recorrido donde Estados Unidos se oriente nuevamente hacia el progresismo. Quizás se pueda tomar prestado de Nikolai Kondratiev, el economista ruso-inglés que desarrolló el concepto de los ciclos largos de alrededor de 50 años para la economía, en este caso para la política, y considerada a Donald Trump en su paroxismo de la hipérbole del ciclo de la derechización comenzado en los años 80, que ha llegado al cenit, y quien llega al cenit no le queda otra cosa, otra dirección que comenzar a descender. La victoria de Zohran Mamdani, el candidato demócrata socialista de Nueva York, representa un duro golpe contra el presidente norteamericano Donald Trump, porque representa lo antagónico a lo que Trump es. Mamdani es musulmán, inmigrante, progresista, que quiere financiar el transporte gratis de los neoyorquinos con impuestos a los ricos, que quiere congelar los alquileres, defender los sindicatos, y todo esto no solo lo propuso en la principal ciudad del país, sino que inclusive logró ganar con un amplio margen de votos en el terruño del propio Trump. La victoria de Mamdani le siguieron otras de demócratas en el mismo domingo pasado, en distintos puntos del país, el martes pasado, en distintos puntos del país, como Virginia y Connecticut. Ahora, vale decir que siempre los estados del noreste, como New Jersey, New York, Vermont o Massachusetts, fueron generalmente demócratas. Pero la victoria del primer alcalde musulmán de Nueva York condensa, por los disruptivos de su figura y de sus propuestas, un conjunto de preguntas que resultan inquietantes para el futuro. Así como Trump sintetiza el auge de la extrema derecha mundial y colaboró con su influencia para que ésta siga desarrollándose en otros países, podría suceder en Estados Unidos que haga un cambio de frente político y en algunos años, convirtiéndose en progresista o de izquierda demócrata, afectar también al resto del mundo. El fenómeno de Mamdani es propio de una ciudad cosmopolita con altos costos de vida que hay hoy en Nueva York, y ejemplos izquierdistas que logran seducir al electorado en otras partes del mundo serán posibles. Ya viniendo a nuestro país, pueden ser figuras como Grabois o como Juan Monteverde, que por su foco urbano en Rosario se asemeja más al de Mamdani, aspirar a representar algo parecido a este fenómeno que surgió en Nueva York a nivel nacional, en la Argentina o local en alguna ciudad. ¿O qué nos dice la sorprendente cantidad de votos a Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires? Vamos a intentar responder estas preguntas, pero antes vamos a escuchar un spot de Mamdani que no habíamos pasado hasta ahora para tratar de entender los diferentes elementos de su campaña. Escuchémoslo. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima, sobre todo para los latinos.
más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Mientras tanto, Eric Adams nos ha aumentado la renta. ¿Y cómo hará lo mismo? Y sabemos por qué ahora mismo está aceptando el dinero de los dueños de edificios multimillonarios y esperando que no nos demos cuenta. Ya es hora que cambien las cosas. Mi nombre es Zoran Mamdani y soy candidato a la alcaldía. Y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Voy a comenzar con 3 cosas. Primero, congelar los aumentos de la renta para los inquilinos con renta estabilizada. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200,000 viviendas nuevas y asequibles para los neoyorquinos que hoy no pueden con la renta tan alta. Segundo, hacer frente a los propietarios malos y asegurarme que cada inquilino tiene calefacción, agua caliente y un lugar seguro a llamar su hogar. Tercero, crear un ministerio de seguridad comunitaria para proteger a los neoyorquinos como nunca antes. Sé que los latinos son muy afectados por el crimen y tomo en serio su seguridad. Por eso, como alcalde, voy a presionar agresivamente para políticas que prioricen la seguridad de todos. Todas estas políticas son posibles. Todas estas imágenes, además, en calles verdaderamente populares de Nueva York, no la Quinta Avenida ni Park Avenue, por ejemplo. Con un tono firme, pero no solemne, plantea problemas que tienen los neoyorquinos, ofrece soluciones. Él está en la calle, es uno más, alguien que se encuentra en el mismo lugar que los demás, habla como alguien más, no tiene eslogans ni tono melodramático. Pero para entender el fenómeno de Mamdani hay que ponerlo en el contexto. Mamdani es uno de los intentos del ala izquierda del Partido Demócrata por abrirse paso. Antes de él hubieron 2 casos de figuras que siguen luchando por instalar alternativas de poder, aunque tuvieron menos suerte. Un caso, el más notorio, Bernie Sanders, y luego Alexia Ocasio-Cortez, encarnado en cada uno en su momento, a su modo, un intento serio de construir una alternativa de poder a la hegemonía centrista del Partido Demócrata. Sanders, senador por Vermont, irrumpió en 2016 con una herejía para la política norteamericana: socialismo democrático, salud pública universal, universidad gratuita, impuesto a las grandes fortunas. Más que un programa, fue una ruptura cultural. Nombró al establishment como adversario, algo que hasta entonces solo parecía permitido desde la derecha. En aquellos años perdió la interna con Hillary Clinton, que luego fue derrotada por Donald Trump. Hay encuestadores que dijeron que si la elección hubiese sido entre Trump y Sanders, hubiese ganado el demócrata, porque estaría más visto como un voto antisistema y Sanders lo representaba mejor. O sea, fue la lucha de la casta versus la disrupción, y Sanders claramente no era parte de la casta, y sí Hillary Clinton. En 2020 volvió a intentarlo, estuvo más cerca, lideró primarias claves, desbordó estados, demostró que el discurso de Wall Street podía ser, anti-Wall Street podría llegar a ser mayoritario, pero chocó con 3 muros. El aparato demócrata, que se alineó detrás de Biden como dique de contención, un sistema mediático que lo trató entre anomalía ideológica y amenaza, y la propia arquitectura electoral de Estados Unidos, diseñada para desactivar insurgencias internas cuando éstas rozan al poder real, ¿no? Su colisión era enorme en legitimidad, pero insuficiente en la ingeniería partidaria. El otro caso, el de Alexandra Ocasio-Cortez, surgida del Bronx, también barrio popular de Nueva York, de Manhattan, en el año 2018, como un meteorito a los 29 años, derrotó al cacique demócrata y convirtió la revuelta de Sanders en un lenguaje generacional. Hizo el Green New Deal, un mantra climático y social, el Tax the Rich, un sentido común pop, y desde su banca rompió la estética de poder. Twitch, memes, política como conversación y no como liturgia, pero su dificultad fue otra. Ocasio-Cortez nunca tuvo volumen institucional para disputar la presidencia y su capital simbólico chocó contra los límites de la práctica legislativa. El ala moderada del partido la toleró como marca cool para los jóvenes, pero bloqueó sistemáticamente sus iniciativas estructurales. Mientras que Sanders sufrió el veto desde afuera de la cúpula demócrata, Ocasio-Cortez padeció la absorción desde dentro, celebrada como un fenómeno, naturalizada como una amenaza, ¿no? Ambos revelan algo crucial: existe un electorado masivo para un programa más audaz, pero no existe aún una máquina capaz de convertirlo en poder efectivo. Su legado es el de la paradoja: logran correr el eje del debate sin lograr correr el eje del gobierno.
En un país donde el cambio siempre parece posible, pero casi nunca probable, ellos demostraron que la principal frontera no es ideológica, sino institucional. Zoran Kraunet-Mandani es probablemente el experimento más audaz de la izquierda norteamericana reciente en convertir teoría socialista de identidad inmigrante y organización barrial en poder real. Hijo de académicos ugandeses, también Mahomet Mandani creció entre el Harlem y Kampala, la capital de Uganda donde nació, uniendo algo que en Estados Unidos suele caminar separado, la política antirracista con el socialismo de base material. No lo sedujo el liberalismo corporativo del Partido Demócrata, sino la izquierda cruda de las organizaciones comunitarias, movimientos antidesalojo y demandas por transportes públicos, vivienda y derechos laborales. Llegó a la Asamblea del Estado de Nueva York en 2020 como parte de la ola de Sanders, pero su identidad política se consolidó en un lugar distinto, en el sur de Queens, tierra de inmigrantes, recientemente afrodescendientes, musulmanes y trabajadores precarizados. Mientras Sanders hablaba de la clase en abstracto, Mandani lo traducía a un lenguaje generacional pop, lo hacía desde la organización concreta del barrio, sin glamour, sindicalización de inquilinos, congelamiento de alquileres, conglomerando a los distintos inquilinos que tenían problemas, freno a la brutalidad policial, justicia climática en distritos pobres, crítica frontal al lobby inmobiliario. Su principal aporte, empujar el eje todavía más a la izquierda que la agenda progresista moderadamente radical que terminó encarnando el sanderismo institucional, o sea, lo que era Bernie Sanders del 2016. Mandani no se conformó con enunciar derechos, cuestionó que a quien tiene poder material sobre la ciudad y se llevó él mismo adelante para cumplirlo. Es un distrito atravesado por desalojos, por desigualdad, convirtió el concepto marxista de clase en algo menos académico y más urgente, el casero, el boleto, el subte, el frigorífico vacío, y su victoria fue demostrar que la izquierda podía ganar sin suavizarse ni pausterizarse. Las dificultades estructurales y feroces. La maquinaria demócrata tolera a los rebeldes pintorescos mientras no alteren intereses reales. Mandani apuntó directamente a esos intereses, el real estate, la financiación corporativa, la campaña de gentrificación como política urbana y el doble estándar del partido en temas como Palestina o el gasto policial. Esto lo convirtió en referente de base, pero también en una amenaza interna. No tuvo ni tiene el altavoz mediático de lo que se llama AOC, ni la transversalidad generacional de Sanders. Su política es más incómoda, menos épica, más concreta y por eso mismo más difícil de vender en formato mito. Además opera en un tiempo hostil para la izquierda institucional. La primavera sanderista, por ejemplo, de Sanders se replegó, el Partido Demócrata se rehechizó y como respuesta a Trump la agenda redistributiva compite con guerras culturales, inflación, punitivismo, repliegue identitario. Allí Mandani intenta unir clase y raza sin subordinar una a otra y queda atrapado entre dos pinzas para un establishment que es demasiado rojo. De hecho, el New York Post, el diario de Nueva York popular, en su tapa hoy colocó a Mandani con todo rojo y con la bandera comunista con la hoz y el martillo. Para parte del activismo purista es demasiado electoral y sin embargo su figura marca algo nuevo. Ya no la izquierda que pide permiso para existir dentro del Partido Demócrata, sino la que usa al Partido Demócrata como una oportunidad táctica sin ilusión de redención. Mandani enfrentó al aparato demócrata primero con su propia construcción territorial y el juego de la militancia. Y tras sus primeras apariciones televisivas se sumaron a sus comités de campañas decenas de miles de jóvenes que golpearon la puerta de más de 500.000 hogares en toda la ciudad. Es decir, además de las redes sociales y de los medios, hicieron campaña hiperpresencial, como las viejas campañas, golpeando la puerta de casa por casa, en foco en la conversación cara a cara. Me recuerda mucho a Jaime Durán Barba con llevar a Macri a golpear la casa de cada uno de los vecinos. Esto llevó a que Mandani, un candidato que hace algunos años era totalmente desconocido por fuera de su barrio, se vuelva una verdadera sensación
y ahora uno de los políticos más importantes de su país. Sin embargo, no se puede entender su triunfo o relevancia sin Sanders, sin Cortés, si no introducimos el fenómeno de la democracia social americana, de la cual los tres forman parte. Es el Democrat Socialists of America, DSA en su siglo acrónimo, y es una organización socialista más grande de Estados Unidos. No es un partido, es un movimiento político como estrategia de dentro y fuera del Partido Demócrata. Compite en sus primarias para ganar poder institucional, pero no se subordina formalmente a su estructura. Nació en 1982, heredero del socialismo democrático crítico decía, además del estalinismo, y durante décadas fue un club intelectual con poca incidencia. Su explosión llegó en 2016, cuando Bernie Sanders, autodefinido socialista democrático, lo convirtió en una narrativa viable para la juventud, arrasada por deudas estudiantiles, salarios bajos, ausencia de salud pública, crisis de vivienda. La militancia saltó de 6.000 miembros a más de 90.000 en pocos años. La democracia social americana es amplia, diversa, deliberadamente caótica y no debería ser confundida con socialismo de partido único o comunismo, como trata de hacer Trump, sino quizás con algo más cercano a la socialdemocracia europea. Su partido, de hecho, lleva el nombre, además, demócrata. Su corazón organizativo es generacional. Millennials y centennials politizados en el año 2008 por el costo de vida y la crisis climática, no tienen un liderazgo vertical, funcionan por capítulos locales en asambleas y eso explica tanto su potencia territorial como sus propias tensiones internas. Sus principales corrientes no son partidos formales, pero sí tienen tendencias claras. El ala socialdemócrata o electoralista promueve disputar el poder dentro del partido demócrata y construir mayorías amplias para priorizar triunfos concretos en salud pública, en derechos laborales, en impuestos progresivos. Y aquí se ubica buena parte del efecto de este AOC, donde la estrategia es ocupar cargos, acumular visibilidad, empujar el establishment hacia la izquierda. Luego está el ala socialista democrática de base más escéptica del Partido Demócrata, enfocado en la sindicalización, la lucha por la vivienda, organización de inquilinos, confrontación con el capital. No reniega de competir en elecciones, pero cree que el verdadero poder se construye fuera de las instituciones, desde los gremios, con huelgas, con comunidad organizada, por ejemplo. Y finalmente hay una corriente ecosocialista e internacionalista muy representada por juventudes, con énfasis en el tema de la crisis climática, el antirracismo estructural, los derechos de los migrantes, la solidaridad con Palestina, y este sector choca con el establishment demócrata en política exterior, en gasto militar o en política hacia Israel. La relación con el Partido Demócrata es pragmática, conflictiva y no resuelta. O sea, el socialismo democrático americano no cree en el bipartidismo, pero usa las primarias demócratas porque el sistema electoral norteamericano no permite terceras fuerzas que terminen siendo competitivas. El establishment demócrata tolera su existencia hasta que amenace sus intereses materiales, el lobby inmobiliario, la banca farmacéutica, la industria militar. Y cuando eso ocurra, se activan las barreras de financiamiento medio, aparatos partidarios, y la democracia social americana creció porque puso el nombre y lo bautizó un malestar clásico, que es la desigualdad, la explotación, la precariedad, en un país que no tenía lenguaje socialista disponible durante décadas. Su desafío es pasar de la mística movilizadora a la construcción de un poder sostenido sin ser absorbido por la máquina demócrata o quedar atrapado en la pureza testimonial. En esa tensión vive, crece, se pelea consigo mismo. La izquierda norteamericana, por primera vez en generaciones, volvió a ser incómoda. Y eso ya es un hecho político. La explotación del socialismo democrático americano en Estados Unidos, con la figura de Jeremy Corbyn en Inglaterra, motivó a la revista The Economist que haya hecho una tapa icónica en el 2019 reflejando esto. En ella tiene un título muy ilustrativo: el ascenso del socialismo millennial. Esto obviamente apunta a que son mayoritariamente los jóvenes quienes aportan el crecimiento de estas alternativas, que ahora vamos a mostrar en pantalla esa tapa
de The Economist. Como pueden notar, el socialismo democrático americano tiene figuras como Madani o como Sanders, pero tiene una doble condición. Por un lado, son efectivamente de izquierdas y disruptivos, y su discurso corre el umbral de lo posible, enfrentan al poder real, ofrecen soluciones concretas a los problemas concretos de las personas, y se gana a la masa, a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Parrafean esas marchas, las marchas peronistas, o sea, textualmente ese es uno de los eslogans. Sin embargo, lo hacen desde sus viejas estructuras del Partido Demócrata. Esto hace que por un lado puedan mostrarse como una renovación y por otro puedan ser vistos como una opción realista de poder. Esto es básicamente distinto a los partidos que podrían ser equivalentes a nuestro país. Por un lado, el peronismo no solo carece de propuestas disruptivas, carece de todo tipo de propuestas. Prácticamente lo único que se entendió en la campaña es que había que ponerle freno a Milei. Sin embargo, no quedaba claro qué había que hacer con la inflación, con la deuda externa o con la reforma laboral. En el caso de la izquierda, que tuvo una buena elección, especialmente en la categoría de diputados en la ciudad de Buenos Aires, su estrategia de no hacer ninguna alianza con el peronismo la deja confinada a hacer listas testimoniales que solo apuestan a mantener un bloque de entre 3 y 5 diputados. Esto es así desde hace más de 20 años que se conformó el Frente de Izquierda, y además sus propuestas no son disruptivas, porque están tan fuera del radar que ni siquiera quedan en la memoria. La anulación, por ejemplo, del pago de la deuda externa, la estatización de la banca y del comercio exterior, o el desmantelamiento de todo aparato policial y militar en el país, es algo que nadie toma seriamente. Lo disruptivo de una propuesta no se explica solo por lo radicalizado, sino por responder a una necesidad concreta de un sector social, con una propuesta que es realizable y cambia concretamente el dial de la discusión. Allí, como decíamos, figuras como Juan Grabois, Juan Monteverde, de Patria Grande y Ciudad Futura, son equivalentes a la estrategia de Madani y de Sanders en Estados Unidos. Grabois, por ejemplo, tiene su propuesta de vivienda para que no haya un solo argentino sin hogar. Su proyecto tiene un apartado de costos y financiamiento. Esto es una propuesta disruptiva. Todavía no logró ser quien establezca la lista del peronismo, pero sigue en esa situación. Si sigue en esa situación, corre el riesgo de dejar de ser renovación y ser percibido como un peronista más. La rebeldía se volvió de derecha es un libro de Pablo Stefanoni de 2021, uno de los diagnósticos más lúcidos sobre la mutación del malestar político global, lo que antes capitalizaba a la izquierda, el inconformismo, la pulsión antisistema, la épica insurgente. Hoy todo esto lo administra con más eficacia la derecha radical. Stefanoni, periodista e historiador boliviano-argentino, no habla del corrimiento ideológico en abstracto, sino de un cambio de gramática emocional de la rebeldía. El libro parte de una constelación provocadora. Ya no es la izquierda quien monopoliza el discurso de ruptura. Es la derecha, Trump o Bolsonaro, Milei, los libertarios digitales, los identitaristas europeos, los antivacunas, y se apropiaron del lenguaje de la insubordinación. Se presentan como antisistema, desafían a las élites culturales, desconfían del Estado, atacan a los medios establecidos, reivindica la incorrección política y convierte la indignación en identidad. Ya no promete orden, promete demolición. Stefanini describe cómo se produjo esta inversión de roles. Tras 2008, la crisis capitalista fracturó las certezas neoliberales, pero los agotamientos de los progresismos, la burocratización de las izquierdas tradicionales y su dificultad para procesar nuevas subjetividades dejaron un vacío simbólico, y entró la derecha radical, combinando 3 ingredientes claves: libertarismo económico, guerra cultural y populismo digital. Si la izquierda hablaba desde las instituciones y de los derechos, la nueva derecha habló desde la experiencia vívida, del enojo impuesto, de la inseguridad, de la ideología de género, de la corrección política, de la clase política, del feminismo, de las migraciones. No ofreció programas, no ofreció enemigos. El libro también muestra cómo el fenómeno no es solo ideológico, sino también estético. La derecha adoptó los códigos de la contracultura: memes, trolling, provocación, viralización, ironía nihilista, mientras una parte de la izquierda quedó atrapada en lenguajes institucionales, universitarios o moralizantes. La rebeldía dejó de ser una revolución y pasó a ser insolencia, gesto y performance. Stefanoni no idealiza a la vieja izquierda,
ni naturaliza a la nueva derecha, señala que la disputa ya no es por la verdad, sino por la capacidad de encarnar el descontento. Y advierte que la derecha radical no es un fenómeno pasajero, ni una mera manipulación, es una respuesta distorsionada pero eficaz a las frustraciones reales. Ahora que la extrema derecha se volvió gobierno en varios lados del mundo, entre ellos Estados Unidos y también nuestro país, la pregunta es, ¿la rebeldía puede volver a ser de izquierda? Para esto tiene que haber candidatos y figuras que se animen a desafiar los tabúes que el nuevo orden identifica. Por ejemplo, esta tendencia esta tendencia que tiene una importancia particular en Estados Unidos, allí donde fue Trump quien legitimó el ascenso de la extrema derecha mundial, dada la centralidad de su país. Y si esto se empezara a ver cuestionado en el mismo país donde surgió la figura que desafió al mundo desde la derecha, y apareciera uno que lo desafía de la izquierda, podría tener también un efecto de contagio mundial. Volviendo a la discusión sobre la rebeldía, esto es interesante porque se inserta en el debate que los progresismos tienen a nivel mundial. Luego del triunfo de las extremas derechas, ayer, en este mismo programa, en una entrevista que le hicimos al analista y catedrático Eduardo Alemán, dijo que el Partido Demócrata tiene un debate sobre cómo enfrentar a Trump. Hay sectores que plantean que los demócratas tienen que correrse al centro para captar al electorado que quedó huérfano por el corrimiento a la derecha del Partido Republicano con Trump. Otros sectores, más ligados a lo que es el socialismo demócrata americano, plantean que es lo contrario, que hay que irse a la izquierda para disputar el descontento con Trump. Y hay otros que dicen que el Partido Demócrata tiene que volverse centrista, tratar de atrapar a todos, que sea de izquierda en Nueva York o en California, y que sea de centro o hasta de derecha en Medio Oeste. En el peronismo sucede algo similar. Hay quienes le echan la culpa a los excesos de feminismo en la derrota con la extrema derecha, otros al progresismo. Hay quienes señalan que no se fue hasta el final, por ejemplo, con la expropiación de Vicentino, que deberían haber continuado con el impuesto a las grandes fortunas. En el fondo, tal vez lo que sucedió en Nueva York sea más sencillo. Ayer, en una muy divertida entrevista en Radio con Voz, el escritor y periodista Martín Caparrós dijo textualmente sobre el triunfo de Mamdani. ¿Quién lo diría? Parece que hablar sobre solucionar los problemas de los inquilinos, de los trabajadores jóvenes e inmigrantes iba a traer votos de inquilinos, de trabajadores, de jóvenes y de inmigrantes. Obviamente con ironía, ¿no? Quizás la política en nuestro país se cerró demasiado sobre sí misma y el peronismo debería haber discutido más sobre el alquiler, los salarios, las tarifas de transporte o la inseguridad, y menos el desdoblamiento electoral, el armado de listas o la lucha con los movimientos sociales. Como estuvimos hablando de los debates y cambios en el progresismo frente al auge de la extrema derecha mundial, vamos a concluir esta columna con un viejo himno antifascista, interpretado por una genial orquesta de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando obviamente de Bella Ciao, en este caso por el violinista del amor y los pibes que miraban. Mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via perché mi sento